Hola, ¿qué tal amigos? Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Donde te encuentres, recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura general para ellos y ellos del signo de Leo. Corazón, ¿cómo estás, cariño? Suscríbete, comenta, comparte, da un like, activa la campanita de notificaciones porque es muy importante. Si te interesa lo que es una lectura personal, en la descripción de cada video vas a encontrar lo que es un correo. A través de ese correo te pones en contacto, te explico cómo funciona, si llegamos a un acuerdo perfecto, si no, bendiciones, mi querido Leo, ¿vale? Es normal, soy ser humano y en algún momento me tengo que poner nervioso, así que no me critiques porque si no esta chancla va a salir volando para ti, cariño. Es que de verdad, ha vuelto corazón, así que cuidadito, Leo, porque ya te veo ya, la perfecta, el perfecto. Te quiero, Leo. Muy bien, corazón. Antes de empezar, vamos a recargarnos de buena energía. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo a Papá Dios y al universo. Empezamos, cariño. Muy bien, mi leoncito. Es muy curioso, Leo, pero es como si hubiera visto lo que es una habitación lleno de ojos. Quiere decir, mi querido Leo, que hay muchas personas que están como a la expectativa de tus movimientos, de tu vida, Leo. Por otra parte, mi querido Leo, hay un grupo de ustedes, o quizás la mayoría, que está intentando comunicarse con una persona o simplemente está buscando alternativas para poder solucionar algo que te está atormentando en estos momentos, mi querido Leo. Esto es bueno, ¿vale? ¿Sabe por qué? Porque no te estás quedando con los brazos cruzados. No. Tú estás buscando opciones, tú estás buscando alternativas, Leo. Tú quieres solucionar algo. Eso es lo que yo estoy sintiendo, cariño. Y posiblemente, mi querido Leo, tú sabes que en base a esto vas a tener que renunciar a muchas cosas también. Porque tienes que resolver algo, tienes que tomar una decisión, tienes que cerrar un ciclo. Vas a tener que renunciar a muchas cosas, ¿vale? Pero al margen, Leo, que si lo haces bien, que si lo haces mal, que si funciona, que si no funciona, nunca te sientas mal por haberlo intentado, porque recuerda que he visto una habitación llena de ojos. Como que tú de repente, cariño, me dices, Richard, no quiero que me vean fracasar, no quiero que me vean llorar. No quiero que vean que de repente yo estoy triste. No pasa nada, Leo. Todo el mundo en algún momento se siente triste. Todo el mundo en algún momento fracasa en algo. Eso es parte de la vida, cariño. El que tenga la vida perfecta, pues yo qué sé, no pertenece a este mundo. Será un alien. Será como tu ex, cariño, ¿vale? Como un alien. Horroroso y horrorosa. A ver, Leo, vamos a ver. Vamos a ver signos. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude, mi querido Leo. Me sale un Libra, me sale Aries, otra vez Libra, Sagitario o Acuario, uno más, Cáncer. Vamos a ver iniciales, corazón, vamos a ver iniciales. Mi querido leoncito, cariño, te han salido dos Aries, de verdad la niña. Espero que no estés con gemelos. O gemela, el niño. La letra S. Uy, de verdad, Aries, sinceramente, controla tu furia, cariño, porque a veces eres muy golosa, corazón. Como buen león, como buena leona, quieres carne constantemente. M y W, cariño. La letra D.
la letra F, la letra K de kilo y la letra R, corazón. Muy bien. Vamos a ver qué me dice la bruja novata. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Leo. Que Dios y el universo me ayude, mi querido Leo. Vamos a ver. Dice, singularidad, Leo. Curiosamente, esta carta, si no me equivoco, creo que salió en Aries o en Tauro, ¿vale? Yo diría en Aries, que salió esta carta, ¿vale? Esta carta que te está diciendo, cariño, sé tú mismo. Sé tú misma, cariño, ¿vale? Si a lo mejor de repente tú intentas tener un perfil para que puedas agradar a una persona o para una entrevista de trabajo, para un préstamo, sé tú mismo, mi querido Leo, me dicen. No te agobies, no trates de hacer todo a la perfección, cariño. Tienes que estar relajado y relajada. Por eso que te está diciendo singularidad. Tienes que ser tú mismo. Tú mismo con la comunicación con esa persona que estás conociendo, en tu trabajo, en tu proyecto, en tu familia, en tus cosas, mi leoncito. Vamos a ver el tarot urbano. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude. Que Dios y el universo me ayude, Leo. Me sale la carta del As de Oros, cariño. Como te había dicho al principio con el cuenco tibetano, tú estás buscando soluciones. Tú estás buscando alternativas. Y tenemos la carta del As de Oros. Hay una sorpresa, hay un mensaje, o de repente te llega dinero extra, o simplemente un mensaje, una respuesta que va a ser favorable para ti, Leo. Favorable para ti, porque tenemos la carta del As de Oros. Mira que te ha costado conseguir esto, te ha costado de repente estar lo que es en una buena vibración, pero algo bueno te llega. Te viene una sorpresa, Leo. Y ya desde la semana pasada te viene diciendo esto, que te viene una sorpresa, mi querido Leo. Vamos a continuar. A ver qué tipo de sorpresa, cariño. Richard, no quiero oro. No quiero oro, no quiero diamante, no quiero joya, no quiero el mejor vestido, quiero hombre. Quiero hombre, Richard. O mujer. La carta, cariño, del príncipe de oros. Reconocimiento o te aprueban algo. Reconocimiento o te aprueban algo o te dan la razón. A ver, sinceramente yo soy chismoso, ¿vale? Quiero más preguntas, a ver, más respuestas. ¿Qué tipo de reconocimiento va a haber para Leo, cariño? ¿O qué persona de repente aprueba algo? Me sale lo que es la carta del 3 de oros. Tu entorno, amistades, ex, familia, pareja, va a estar reconociendo tu esfuerzo, Leo. Inclusive, posiblemente hay personas que aparecen para echarte lo que es una mano, para ayudarte en algo, Leo. En algo que tú necesitas en estos momentos, porque es una carta de reconocimiento de terceras personas. El otro punto, Leo. Puede ser en el hipotético caso que una persona de carácter muy fuerte reconozca que está en un error. Puede ser, ¿vale? Porque es una carta de reconocimiento y es una carta que viene a tu vida para ayudarte o simplemente, corazón, para hacerte la vida más simple. Entonces, si tú de repente has estado un poco tenso o tensa con alguien en especial, esta persona te dice, lo siento, se me fue la olla, perdóname, hay que buscar, yo que sé, un arreglo para esta situación, pero siento, cariño, que alguien simplemente te va a tratar como si fueras un rey o una reina. Lo siento, mami, lo siento, papi, he sido una niña muy mala, he sido un niño muy malo, merezco ser castigado, te va a decir, cariño. Y tú, pues, como buena leona, vas a querer castigar. Muy bien, o como buen león. Vamos a continuar. Respuesta en el tarot egipcio. Lo voy a adelantar antes que me olvide, cariño. Hoy, ¿quién será, corazón? Alguien te dice, Leo, por favor, sisplau. Richa, ¿qué significa sisplau? En catalán, por favor, sisplau. Te estimo molt. ¿Qué es Hoy estoy hablando catalán. Te quiero mucho. A ver. Te estimo molt. Cunic. Conejo. Te estimo molt, cunic. Te estimo molt.
Ay, por Dios, me encanta el idioma, sinceramente. A ver, respuesta en el tarot egipcio, mi kunik. De kunik no tienes nada tú. Leona y león eres. Opción 1, opción 2, cariño. 7 segundos. Pregunta lo que quieras. Muy bien. Para aquellos que han elegido la opción 1. La carta de la justicia es un sí, puede ser que estás lidiando con un Libra o la justicia sale a tu favor. Opción 2, la carta de la muerte todo puede pasar, no es ni un sí ni un no, pero representa lo que es la carta de la pasión y el renacimiento, ¿vale, corazón? Tanto tiempo viviendo en Cataluña, cariño, tengo que hablar, yo que sé, aunque sea una miqueta de catalán, ¿no? Un poquito de catalán. Eso sí, cariño, yo lo entiendo muy bien, pero no lo hablo casi porque, bueno... No me exigen tampoco, ¿no? Pero si un día, yo que sé, hay una dictadura y me dicen todos los inmigrantes tienen que hablar catalán, pues hablaré catalán, cariño. Ya está. A ver, vamos a ver, cariño, ¿qué más me dicen? Un mensaje del tarot de los ángeles. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Vamos a ver, ¿qué me dicen? Bueno, yo entiendo el castellano, que es mi lengua materna, ¿no? Pero también entiendo inglés, más o menos, y el catalán, pues perfecto, lo entiendo, casi todo. El 90% lo entiendo yo. Entonces, son 3 idiomas, cariño. Soy trilingüe. Soy trilingüe. Un poco más, me falta 2 idiomas más para ser como Shakira, cariño. Porque Shakira creo que habla 5 idiomas, si no me equivoco, ¿vale? Soy trilingüe. A ver, ¿qué me dice? La carta del 6 de agua, corazón. Dice... Reminiscencias de tu pasado o de tu infancia. Cuestiones relativas a los niños. Idealización del pasado. Hay una persona que vuelve a tu vida, Leo, y posiblemente la persona con la cual tú tienes hijos, o de repente con la persona con la cual tú tienes hijos, corazón, a lo mejor busca reconciliación. Aunque tenga su historia, tú tengas tu historia, esta persona puede ser que está buscando reconciliación, mi querido Leo. Puede ser el caso, ¿vale? Tú solamente toma lo que es tuyo, mi leoncito. Muy bien, corazón. A ver, carta guía, carta consejo con el tarot Z para mi kunik. A ver, corazón. Que Dios universo me ayude. Que Dios universo me ayude. Leo. A ver, sale una carta, corazón. Me sale lo que es la carta del rey de espadas. Muy bien. Hay una persona, Leo, en tu mundo, que piensa que puede dominar a la bestia, que piensa que puede dominar al rey y a la reina, cariño. Esta persona no te conoce bien, corazón, no te conoce, ilusa, no sabe con quién se está topando, cariño. Esta persona posiblemente viene o cada vez que habla contigo pone sus condiciones. Pero a ti, corazón, te entra por aquí y te sale por aquí. Cariño, es que no te conoce. No te conoce. ¿Cómo se le ocurre? ¿Cómo se le ocurre a este horroroso y horrorosa decirte, tienes que hacer mis condiciones? Está hablando con un rey, con una reina, no te conoce. Ay, cariño, de verdad. Esta persona quiere ponerte condiciones. Menuda cucaracha, de verdad. Vamos a sacar más cartas. A ver, ¿por qué te quiere poner condiciones, cariño? No te conoce. A ver, ¿qué me dicen? La carta del 4 de pentáculos, cariño. Hay una persona que te va a decir, hazlo por los hijos, ¿vale? O de repente te dice, podemos tener una oportunidad, una reconciliación, pero eso sí, ¿vale? Solamente tú y yo. Yo no quiero que aquí se meta tu familia, ni tus hermanos, ni tus amigos. Ay, por Dios, qué absorbente, cariño. Te quiere solamente para él o para ella. No funciona así las cosas, corazón, ¿vale? Nunca cedas a esto. No, tampoco vas a ceder, ¿no? Nunca cedas a esto. Para aquellos que a lo mejor quieren ceder. Ay, Richard, pero es que me gusta, Richard. Si tú supieras, Richard. Ay, por Dios. Suspiro, Richard. Venoso, Richard, venoso. 23 centímetros, Richard. 23 centímetros su corazón. Porque el corazón es como un puño. Tú lo pones una cinta métrica y mide 23 centímetros. 23 centímetros, Richard. Carnoso. Carnoso porque va al gimnasio, Richard. Y sinceramente estoy loquita. Y estoy loquito por él o por ella, Richard, ¿vale? Pero corazón, te has topado con una dominator.
con una dominatrix, ¿no? Vale, con una dominadora de leones, cariño. De verdad, no puede ser, Leo, no puede ser, porque te quiere como aislar, como que te quiere separar de tus amistades, de tu familia, de tu entorno, te quiere dominar, Kunik, te quiere dominar, corazón. Tienes que estar atento y atenta, estás lidiando con un narcisista, sea hombre o sea mujer. No pidieron igualdad, pues aquí todos somos iguales, ¿vale? Hay mujeres malas y también hay hombres malos. Así es, cariño, no pedían igualdad. Pues ya está, corazón. Aquí todos somos iguales. Nada que solamente los hombres son malos. Es que de verdad, sinceramente, nos ponen mal. Nosotros que somos unos santos. ¿Querían igualdad? Tomen igualdad. Muy bien. A ver. Vamos a ver economía, una carta guía, una carta consejo, una carta guía, una carta consejo, mi querido Leo. Me sale lo que es la carta del paje de copas y la carta del mago, cariño. Si tienes pensado hacer un proyecto o hacer un cambio o reciclaje, adelante, porque tienes lo que es la suerte a tu favor, mi querido Leo. Cuando en una lectura sale el mago, te dice, Leo, tú puedes con esto y con más. Tú puedes cambiar de trabajo, hacer un proyecto, hacer un sueño, hazlo. Hazlo, te dice. Muy bien. Vamos a ver, corazón, ¿qué me quieren decir las características? Hoy de verdad, esa loba va a venir. Kuni, te estimo mol, noia, te estimo mol. Por favor, hazme caso. Vamos a ver. A ver qué me dice, cariño. Me sale lo que es la carta del 5 de bastos. Muchos de vosotros están teniendo algún tipo de enfrentamiento con personas de elemento fuego. Leo, Sagitario, Aries. Este enfrentamiento puede ser familiar como también puede ser dentro del trabajo, Leo. Dentro del trabajo o de los estudios, ¿por qué no? La carta del 3 de bastos. Hay una persona en la distancia o de repente vosotros no hay contacto, comunicación cero, te piensa, te extraña, te recuerda, ¿vale? A lo mejor esta persona vive cerca de la costa, cerca del mar. Puede ser que tenga tatuajes, cabello largo, a lo mejor tiene canas, cabello castaño, cabello rubio, natural o pintado. Le encanta estar cerca de la costa. La carta de las de copas, cariño. Aunque no existe comunicación fluida entre ustedes, o puede ser que tú estás teniendo contacto con esta persona, pero está lo que es en la distancia, este hombre o esta mujer, cariño, te estima mol, te ama, corazón, te ama, ¿vale? Porque sale lo que es la carta de las de copas. Para el grupo de personas que están conociendo a una persona a través de las redes sociales, solteros y solteras, jovencitos y jovencitas, esta persona, a pesar de la distancia, es cierto que es un riesgo, esta persona te ama, te quiere, mi querido Leo. Entonces, corazón, no seas tan absorbente y tienes que entender a este chico o a esta chica, ¿vale? Te quiero, mi querido Leo. Suscríbete. Espero que te haya gustado esta lectura, ¿vale, corazón? Estamos en contacto. Un besito en la distancia. Nadie puede dominar a la fiera que llevas dentro. Hasta la vista, Leo. Sé feliz.